Bueno, estamos pensándonos a nosotros mismos y en el bloque anterior habíamos concluido intentando reflexionar sobre las razones que hacen a que la gente crea espontáneamente los nuevos medios de comunicación. A mí me pasó vivir en un poblado muy chiquito, en las provincias y en una provincia argentina, particularmente en Río Negro, y mientras había una o dos radios regulares o regularizadas, había 4 o 5 radios que habían surgido espontáneamente y en ese momento se llamaban, creo que le decían las radios truchas o algo así. ¿Cuáles son las razones por las cuales surge esa necesidad de comunicar? Vos debes haber estado en el cumpleaños del precinto. No, a ver. Bueno, es uno de los casos famosos. Después explico de dónde salió lo del cumpleaños. ¿Qué ocurrió? El diseño de la estructura en términos de instalación de los medios en un país depende de las políticas de Estado que se fijan. El diseño de la política de Estado, de la presencia de los medios de comunicación en la Argentina fue absolutamente represivo. Al día de hoy solamente 8 ciudades del interior del país tienen más de una señal de televisión abierta. Eso marca gran parte de la explicación de por qué la Argentina es el segundo o tercer país del mundo en materia de cantidad de hogares cableados. Es por el modo en el cual la televisión pública se retiraba. Y eso tiene que ver con, sustantivamente, 2 cosas. Una, el criterio de que la televisión era únicamente para hacer plata, y la segunda era que el Estado solamente iba y donde no había un privado destinado a hacer plata. Eso configura un panorama, y si lo traducís a las AM, pasó lo mismo. Lo que ocurrió en los 80 es que cuando vuelve la democracia, ese esquema es un corsé a la sociedad. Sobre todo por el grado de dependencia que tenían las señales en el interior del país de las emisiones de Buenos Aires. En ese contexto empiezan a aparecer algunas experiencias de televisión y el cable nace así, no era la industria que es hoy. Y lo mismo pasa en relación a las AM con el abaratamiento de las tecnologías de las FM, con un detonante, Semana Santa. Ahí aparece la instalación de gran cantidad de medios de comunicación en función de hacer oír una voz distinta que la ambivalencia que podían tener muchos medios a la hora de discutir qué iba a pasar con la democracia en la Argentina. Y si uno se imagina que el espectro radioeléctrico es un plato y arriba le pone una sandwichera, en algún momento eso revienta, porque acumula demanda insatisfecha, que es lo que pasó en la Argentina y en el año 89 se hace una vía muy tangencial, que es permitir que el Poder Ejecutivo regulara lo que estaba fuera de la ley en esos momentos. Ahí aparecen las famosas autorizaciones precarias y provisionales, llamadas PPP en la jerga. El tema es que, haciendo juego de palabras, a los PPP los quisieron transformar en radios, pocas, pequeñas y pobres. Con lo cual ahí se da otra lucha, que es por la legalización en términos del dato central en esto, que es el derecho a la comunicación. El resto es historia un poco más conocida, pero lo que termina implicando es que donde hay pocos medios, y sobre todo son medios viejos, con dueños nuevos, porque renovaban licencias en base a la ley de la dictadura del 72 y en base a la ley de la dictadura del 80, la gente se cansa, pues no tiene dónde salir. Y el fenómeno de las FM y la participación de los oyentes, que después se copia la AM, marca eso a las claras. Porque digo, si no existiera el fenómeno de las FM, 1 o 2 AM por provincia no abastece a la necesidad de comunicación de la gente. Básicamente pasa por ahí, después hay otros matices, búsqueda de nuevas expresiones artísticas, estéticas, movimientos de vanguardia, grupos políticos o grupos de estudiantes universitarios que fueron fundando sus propias emisoras. ¿Y te acuerdas, José Luis, cuando invitamos acá a Goldar, que él de alguna manera nos dio un elemento muy interesante para reflexionar el tema de la creación de las múltiples voces? Decía que en algunos momentos, etapas, sobre todo de dictadura en Argentina, había un solo mensaje y que ese mensaje era alienante, y que de alguna manera la creación de nuevos medios de comunicación con nuevos discursos era una lucha, una resistencia contra la alienación del monomensaje o del mensaje único. Y vos te quedaste pensando mucho sobre eso y quería que de alguna manera reflexionaras porque me acabas de decir que fundaste un medio de comunicación hace 12 años por la necesidad de transmitir otro discurso, otra mirada
a la mirada única que aparecía por los grandes medios, ¿no? Sí, pero yo creo que a veces uno tiene la suerte o se le cruzan imágenes en el camino que lo van marcando, ¿no? Es decir, mi familia es de Bahía Blanca, de la paterna. Siempre recuerdo cómo fue evolucionando el tema de la comunicación en Bahía Blanca. Mis tíos, primero estaba Canal 7 y Canal 9 en Bahía Blanca. Mi tío Coco, me acuerdo que una vez que era un adicto a la televisión, para ver el canal de Mar del Plata había puesto una torre enorme para que pudiera llegar la antena y para ver el canal de Mar del Plata. Hasta que llegó el cable, con lo cual quienes hacían teatro local, gente de Bahía Blanca, programas de cocina, sus noticias locales, prácticamente fueron absorbidos y borrados de esa realidad cultural local por la que venía desde Buenos Aires. Y después advertí, gracias a ese ejemplo ya de chico, digamos hace unos cuantos años, que nos estaba pasando lo mismo a nosotros acá. Entonces, la oportunidad de poder mostrar alternativas culturales me parece que va justamente contra esto que decía Ernesto Goldar, ¿no? Es decir, romper esta visión que nos va sometiendo. Claro, uno después la profundiza un poco. Hemos pasado 55 años del golpe de 1955 y yo a veces le digo a los alumnos en clase, o lo digo en algunos lugares, qué paradoja, ¿no? Es decir, seguimos en una contradicción dialéctica entre la verdad y la mentira. La revolución del 55 se llamó libertadora y vino a conculcar las libertades. Prohibió y desapareció al peronismo, a Perón, a Evita, la tercera posición, la comunidad organizada, la Constitución del 49, que ni siquiera se estudió en las universidades, ni siquiera como una rareza, el cadáver de Evita, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación, antes de traspasarle el gobierno a Frondizi, se los entrega a las 3 cadenas norteamericanas. Empieza un profundo proceso de transculturación, que para dar un salto se perfecciona con el golpe del 76, donde de vuelta el sofisma, la mentira, es fundacional. Un proceso que se autodenomina de organización nos viene a desorganizar, un proyecto de muerte. Rompe el órgano para matarlo, el órgano nacional, para someternos. Realmente la posibilidad de recuperar la comunicación es un grito de liberación. Es multiplicar las voces, no porque cada uno de nosotros crea que tiene la verdad excluyente, sino porque creo que cada uno de nosotros puede aportar a esta construcción de la verdad colectiva que nos va a hacer libres. Y Damián, también vos como especialista en Derecho de Información sabes perfectamente que si bien hoy esta lucha por la cuestión de los medios se manifiesta y se expresa en Argentina, es una lucha que ya tiene varios años y a nivel mundial, ¿no? Digo, McBride, digamos... ¿Cómo se fue dando el proceso de reivindicación de esta necesidad de múltiples voces de nuestros países en los últimos 20 o 30 años? A ver, quisiera, a propósito de lo que decía él, agregar algo. Históricamente la discusión por la defensa de la libertad de expresión era la defensa del derecho de quien quería tomar la voz pública en la calle a no ser molestado ni encarcelado por eso. Es el mito del señor parado en la plaza inglesa, arriba un banquito, porque si pisaba suelo inglés no podía hablar mal de la corona. Pero digo, la historia de la libertad de expresión era la libertad del tipo que se paraba en la esquina de la calle y decía lo que quería. Hay un teórico norteamericano que se llama Owen Fisk, un constitucionalista, que en los 60, a propósito de una discusión sobre la regulación de los medios en Estados Unidos, dice que la esquina de la calle se trasladó al interior de los estudios de televisión. Porque si no, ese derecho se transformaría en algo meramente declamativo, porque nadie incide sobre la sociedad como hace 200 años gritando en la mitad de la calle. Y la Corte Interamericana tiene dicho que esto no es un derecho, efectivamente no es un derecho declamativo, que tiene que contar con las herramientas necesarias para hacerlo efectivo. Ahí es donde se unen los aspectos tecnológicos de los nuevos medios con un viejo grito libertario, que en algún momento era pintar en la pared con tiza y carbón, después poner carteles, repartir volantes, y hoy es la fibra óptica. En ese salto está todo el resto de la discusión. Y lo que ocurre es que fenómenos como en la Argentina no se han dado en demasiados sitios. Porque el grado de represión que existía, la aparición de nuevas voces, no es algo que haya pasado en todas partes. De hecho, para tomar 3 o 4 ejemplos comparados, en Francia aparecieron las radios libres. Y uno de los que encabezaba el movimiento de radios libres en Francia era Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo, el del mayo del 68.
Y las radios libres se fueron instalando alrededor de París. Y la discusión ya no era si las radios funcionaban o no, sino cómo se sustentaban. Y cuando se fue de un gobierno socialista a un gobierno de derecha, empezaron a reclamar que querían tener derecho a la publicidad. En Italia existió Radio Alice, que era una radio, entre comillas, pirata, que cuando la gente la fue a defender, fue un caso histórico, porque había una orden de cierre. La gente rodeó la radio, igual que pasó en el Bolsón, cuando la fueron a cerrar, y Radio Alice pasó como un ícono. A posteriori de eso, el Tribunal Constitucional italiano le dijo al Parlamento italiano, basta de monopolio estatal, porque en Europa el modelo de posguerra es un modelo netamente... De monopolio estatal. Monopólico. Y lo mismo pasó en Inglaterra. El sentido de que era una radio pirata, era la radio que funcionaba arriba de un barco, fuera de la jurisdicción del Ministerio de Gobierno británico, entonces no podían hacer nada porque transmitían desde fuera. Por eso pirata, porque estaban arriba de los barcos, y hay algunas películas que cuentan eso de modo más romántico. Vamos a pasar a otro bloque y queda como deuda un poco que nos expliques un poco para conocer qué fue el espíritu McBride, cómo los países del tercer mundo presionaron para una mayor democratización de la televisión y de los medios en general, pero esto es en el próximo bloque.